escuchando. Ya. Bueno, quería hacerme cargo de algunas preocupaciones e inquietudes, especialmente de apoderados del Colegio San Gabriel respecto a la ciclovía que estaría haciéndose en el costado derecho de Colón, de Eleodoro Yáñez. Hay un señor Pasalacua que ha escrito y varios apoderados también muy preocupados por el peligro que pueda tener sobre la entrada al colegio. Entonces yo quería que nos ayudaran o nos informaran bien de las especificaciones técnicas del procedimiento que se está haciendo y de cómo se piensa subsanar aquello para tranquilizar un poco a todas estas instituciones y especialmente el Colegio San Gabriel. De hecho, recién mandó una comunicación diciendo que solo había tenido poca respuesta y que yo le hicimos saber que lo íbamos a presentar acá como para darle más información y más tranquilidad. Disculpe, alcaldesa, al respecto, se la mandé, yo la remití a tránsito y lo que respondió Gerardo ayer es que la respuesta que estaba preparándose para firma suya, o sea, específicamente al señor Pasalacua le estaban respondiendo. En todo caso, si a ustedes les parece, podemos pedirle a Gerardo Ferkovich que venga, o no sé si estará conectado, y que les dé una explicación. Acá, este ha sido un tema complejo. Nuestros equipos técnicos preferían desde un principio que fuera por la derecha. El equipo técnico del entonces... ¿está? Sí, viene en camino. Viene en camino, gracias. Viene en camino Gerardo Ferkovich. Los equipos técnicos del ministerio, en cambio, prefirieron que fuera por la izquierda. Y ahora nos escribieron desde el ministerio señalando que, dado que se estaba recarpeteando, ellos sugerían que por qué no nos juntábamos y mirábamos una posibilidad de mejorar el trazado. Y los equipos técnicos, tanto nuestros como del ministerio, encontraron que era mejor ir por la derecha. La verdad es que ambos diseños tienen pros y tienen contra, pero y uno de los contra, obviamente, de ir por la derecha es el tema del colegio. Sin embargo, lo que señala Gerardo Ferkovich es que, dado todos los trabajos de recarpeteo, ya se han buscado soluciones para que los niños se bajen y se suban del auto, digamos, en otros sectores. Y yo prefiero que esto lo explique bien Gerardo Ferkovich. Tomás Echeverría también está pidiendo la palabra y él ha sido siempre partidario de que se vaya por la derecha, la ciclovía. Así que si a ustedes les parece, dado que estamos en este tema, podríamos dar primero la palabra a Tomás Echeverría. Cuando llegue Gerardo acá, se la damos a él. Y concejal Brunetti, ¿usted me permitiría entonces que nos dedicáramos a este tema antes de darle la palabra a usted? Concejal Echeverría. Gracias, alcaldesa. Sí, bueno, la verdad es que todos recibimos el correo del señor Pasalacua. Además, también han habido algunas otras comunicaciones por parte del colegio, tanto con el municipio como con la Seremi. Probablemente era algo que sabíamos que podía ocurrir, ocurrió también la primera vez que tuvimos esta discusión. Como usted bien señala, originalmente la propuesta municipal siempre fue por la derecha. Eso es lo que se ajusta y usted misma lo ha señalado también, se ajusta en general a los principios de diseño de ciclo inclusivo, a las recomendaciones internacionales, a los manuales. Además, el hecho de que la ciclovía vaya por la izquierda, nosotros tenemos el problema de la continuidad por Colón, ¿no es cierto? La gente viene por Colón, viene por el costado derecho, tiene que atravesar 3 pistas. Luego, cuando llega a Román Díaz, tiene que atravesar otra vez 3 pistas. Eso ha generado una serie de conflictos y problemas. Ya hemos hablado bastante sobre por qué es importante cambiarla a la derecha. Pues sobre el caso del colegio, a mí me parece que es importante que al menos nosotros tengamos algunas ideas claras, ¿ya? El hecho de que haya una costumbre por parte de los apoderados de estacionarse en la primera fila o en la primera pista de Eleodoro Yáñez durante mucho tiempo no quiere decir que eso esté bien, no quiere decir que sea legal y no quiere decir que tenga que permitirse.
¿ya? Nosotros como municipio hemos hecho vista gorda, de hecho, siempre sobre ese tema, pero en realidad es algo que nosotros debiésemos fiscalizar, porque está prohibido estacionar en avenidas troncales, en cualquiera de los dos lados, digamos, a la izquierda o a la derecha, no está permitido estacionarse. Eso genera conflictos, genera congestión hacia, obviamente, aguas arriba, hacia Colón, afecta al funcionamiento del transporte público. Es un problema que no solamente tenemos acá, lo tenemos también en Pedro Valdivia, ¿no es cierto?, donde está el Colegio Luz Campino, que también se generan atochamientos importantes en la mañana. Entonces, es un tema que hay que tratar de resolver, ¿ya? Por otro lado, como usted bien dice, mientras duraron las obras de recarpeteo de Líbaro Yáñez, se encontraron soluciones que permitieron justamente que apoderados pudieran, digamos, dejar a sus hijos en las calles aledañas, tanto en Las Orquídeas como en Rafael Sotomayor. Y creo que es importante mencionar acá que, según propios datos del propio colegio, cerca del 80% de la matrícula del colegio vive en un radio bastante cercano y la mayoría de esas personas se van caminando al colegio. ¿Ya? Entonces estamos hablando de que cerca de un 20% de los estudiantes viven en un radio más lejano que eventualmente requieren de poder llegar en auto. Entonces no es que todo el mundo tenga que poder estacionarse, necesitamos quizá encontrar una solución para un 20% del estudiantado. Y yo creo que eso es perfectamente factible de encontrar una solución que permita hacer esto de manera más o menos eficiente, tanto en Las Orquídeas como en Rafael Sotomayor, lo cual no solamente es más seguro para los niños, porque van a poder bajarse en calles donde tienen menos tráfico, sino que también va a afectar mucho menos, no solo a los ciclistas, sino que a los usuarios del transporte público y a los usuarios de Líbaro Yáñez en general, porque va a disminuir la congestión en un horario punta donde es más necesario. Entonces, yo quiero insistir en ese punto porque entiendo que obviamente hay una molestia por parte de los apoderados, que están acostumbrados a hacer las cosas de una cierta forma y que eventualmente tenemos que encontrar una solución distinta. Naturalmente todo el mundo quiere seguir haciendo lo mismo que ha hecho siempre, pero tenemos que preguntarnos si eso es correcto, porque eso está afectando a muchas otras personas. Entonces, y además, insisto, es ilegal. Entonces, el hecho de que nosotros hayamos decidido por mucho tiempo no fiscalizar esto, no quiere decir que tengamos que aprobarlo necesariamente, ¿ya? Entonces, eso para tratar de, digamos, ponerle un piso de legitimidad al reclamo que el colegio está planteando, que entendemos la preocupación de fondo, pero la solución a la cual tenemos que arribar probablemente no es la que ellos están esperando, porque eso implicaría que nosotros sigamos, en el fondo, no haciendo respetar y cumplir la ley. Gerardo acaba de llegar. Gracias, concejal. Muy buenos días. Sí, me perdí la primera respuesta de parte de la alcaldesa, pero sí escuché los argumentos del concejal Echiburú. No se perdió nada. No creo. Va a ser bien franca. Como la centralidad de esto está en el colegio, quisiera tomar un dato que justamente aportó el propio colegio en orden a que la mayoría de su matrícula vive muy cerca. Cuando inauguramos la ciclovía de Yáñez por la izquierda, pudimos hacer un seguimiento bastante prolongado en torno del horario de ingreso de los niños y pudimos verificar que efectivamente hay una masa importantísima de la comunidad escolar que llega caminando. Yo diría que el colegio es un ejemplo de movilidad sustentable, porque lo que declaran no es discursivo, sino que es un hecho constatable. Los niños llegan a veces en patines acompañados por los padres, llegan caminando niños de todas las edades, muchas veces hay congestión peatonal en torno al colegio. Eso significa que la situación respecto de la accesibilidad vehicular motorizada es muy menor en relación a la matrícula. De manera de que las facilidades que hemos dado como municipio para estacionar en el entorno, a nuestro juicio, resuelven de una manera, digamos, mayoritaria el estacionamiento ordenado, y que este no se dé
ni como era antes, ¿cierto?, en la primera y segunda fila de Eliodoro Yáñez, ni como sería ahora, francamente, en la segunda pista de Eliodoro Yáñez. Entonces nosotros creemos que si la comunidad escolar es disciplinada, puede a esa hora, sobre todo el ingreso, puede estacionar en el entorno. Está también Carlos Silva, que a esa hora tiene capacidad, y yo agregaría que el municipio está haciendo un gran esfuerzo porque el otorgar estacionamientos exclusivos para el colegio en el horario de ingreso, igual merma la capacidad para otros usuarios para estacionar en esos lugares, de manera que hay un aporte relevante de parte del colegio. Adicionalmente, el colegio ha planteado, porque, ¿qué es lo que pasa? El colegio envió una carta a la alcaldesa y envió un documento más bien en un tenor legal, lo envió a la Seremi, ¿cierto? Objetando la aprobación que tiene el trazado norte. Esos son los dos documentos presentados formalmente por el colegio. Además, está el apoderado de apellido Pasalacua, que envió, ¿cierto?, la comunicación el viernes, cuyo borrador de respuesta ya nosotros entregamos y está en revisión de administración municipal. Además, parte de la comunidad está reclamando directamente al municipio a través de otros medios. Eso es lo que ha ocurrido hasta el momento desde el día viernes. Las respuestas entonces están en curso. El colegio argumenta también que está el problema de la interacción entre los pasajeros que bajan o suben a los buses y los ciclistas que van a pasar por acá. Esa interacción es efectivamente de riesgo. Nosotros no minimizamos en absoluto ese peligro, y entonces hemos tomado para la fase permanente de este proyecto, hemos tomado la decisión de poner unas plataformas que son prefabricadas y que se instalan y se pueden desinstalar. O sea, este proyecto de ciclovía por el costado derecho se hace con recursos tácticos, que se llama, ¿cierto? Es decir, que se pueden instalar y retirar. Se demoran un poquito más de 3 meses esos elementos en llegar, por lo tanto hay una transición que es de riesgo, ¿cierto? En la cual no vamos a tener estos elementos altimétricos, ¿cierto?, que obligan al ciclista a reducir la velocidad, y entonces ahí tenemos otros recursos que son a nivel de señalización y de marcación, y el estrangulamiento del ancho de la ciclovía para lograr que el ciclista efectivamente respete la preferencia del peatón. Yo sé que todos estos recursos no dejan tranquilos a todos, en particular a la alcaldesa, lo hemos conversado la semana pasada. Yo sé que ella tiene aprensiones respecto de el peligro que podría significar que un ciclista no reduzca la velocidad, y particularmente un pasajero que descienda del bus, en un bus que además tiene opacidad en el vidrio trasero, ¿cierto?, y que dificulta el contacto visual oportuno, que ahí se pueda producir, digamos, francamente, un atropello. Es eso lo que nos convoca en este momento. Ahí está la preocupación fundamental. Nosotros tenemos el mandato de poner todos los recursos técnicos que existan para reducir la probabilidad de un atropello. Y justamente en eso estamos trabajando en este momento. Estamos en la calle ahora con el contratista. Esto está pasando ahora. A ver, sobre lo mismo está pidiendo, parece, la palabra el concejal Belolio. Sí, alcaldesa. Bueno, en la misma línea de lo que comentaba el concejal Echiburú, me parece que este tema ahora consulta al Colegio San Gabriel, pero la verdad que es un tema que va a dar para largo, porque es una ciclovía que es larga, ya que es una calle muy principal dentro de la comuna. Por lo tanto, me parece que estamos fallando nuevamente en lo mismo. Estamos fallando en la comunicación y estamos fallando en la educación.
porque este proyecto se podría haber comenzado a conversar hace mucho rato atrás, en el mismo colegio. También se podría haber hecho una charla a los apoderados del colegio, a la comunidad educativa. Entonces, la verdad que son cosas que son bastante predecibles y son cosas que estamos en este minuto conversándolo acá, cuando ya la ciclovía está prácticamente terminada en esa parte. Y la verdad que nos falta mucho para que empiece su funcionamiento, y me parece que ni siquiera los ciclistas, ni a yo que soy ciclista a ratos, pero ni siquiera a la gente que vive por el sector también, tampoco se le ha comunicado el tema de la ciclovía, ni cómo va a funcionar, ni cómo uno debería actuar. Y esa parte de comunicación es parte nuestra, es nuestro rol. Entonces, la verdad que estamos de nuevo al debe en ese sentido, y me parece que ni siquiera era necesario que esto llegara a consejo. Esto se podría haber solucionado mucho antes, conversando el tema, educando tanto a los usuarios como a la gente que se ve involucrada por esta ciclovía, y como dijo el concejal Ichiburú, causa problemas si se pone al lado izquierdo, si se pone al lado derecho, es lo mismo, pero sin comunicación efectiva, la verdad que no vamos a estar dando vueltas siempre. ¿Me permite hacer una acotación ahí? Que quiero colgarme de las palabras de Matías, porque estoy muy de acuerdo. ¿Alcaldesa? Adelante, concejal Echeverría. Gracias, gracias. Sí, es que creo que efectivamente este es un tema que tenemos que nosotros ser capaces de comunicar bien. Y la aprehensión que tiene usted y que mencionaba también Gerardo respecto de posibles conflictos que pueden haber en los paraderos, creo que es algo que tenemos que abordar, por supuesto. La infraestructura es una parte del trabajo, pero no la hace toda. Y es importante que los usuarios, tanto del transporte público como ciclistas que circulen por la ciclovía, entiendan muy bien cuáles son las reglas de operación de esto, ¿ya? Ahora, el sistema es bastante intuitivo y funciona muy bien. Yo lo he probado en distintas ciudades del mundo y creo que la impresión que tengo es que la gente lo entiende, ¿ya? Pero de todas maneras nosotros debiésemos inicialmente al menos reforzar mucho la comunicación respecto de cómo esto se va a ocupar. Para reducir el potencial conflicto entre las fricciones posibles entre ciclistas y usuarios del transporte público. O sea, ninguno de nosotros quiere lamentar eventualmente un atropello de una persona que se está bajando de un bus y que un ciclista a toda velocidad le pase por encima, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo evitamos eso? Por una parte, necesitamos que haya una demarcación y señalización muy clara para los usuarios de la bicicleta que entiendan cómo opera el sistema. Y también creo yo que sería importante aprovechar las paletas publicitarias que tenemos en los paraderos para informar a los usuarios del transporte público respecto de cómo opera este sistema, ¿ya? En rigor es bastante simple. Como mencionaba Gerardo, hay una plataforma que se pone, ¿no es cierto?, delante del paradero, por lo tanto se extiende el paradero hacia la calzada. Y eso puede darle interpretación a las personas que andan en el bus, que pueden estar parados ahí esperando el bus, ¿no es cierto?, a las personas que están en el paradero. Entonces, y es importante que entiendan que las personas tienen que esperar en el paradero y acceder a la plataforma solamente cuando el bus se detiene, para subirse al bus o para bajarse al bus. Pero que mientras están esperando, esperen en el sector del paradero y dejen liberado el paso para las personas que van en bicicleta. Cuando las personas van en bicicleta, tienen derecho de paso a través de la plataforma siempre y cuando no haya un bus detenido. Es así de sencillo. Si el bus se detiene frente a la plataforma, uno tiene que asumir que va a haber gente que va a bajar o va a haber gente que va a subir, y por lo tanto uno tiene que detenerse, al menos que Concejal, a lo indique mejor y sigue. ¿Perdón? concejal, a lo mejor sí corta la cámara porque de repente se congeló y lo dejamos de escuchar. Bueno, disculpe, parece que mi internet no está muy bueno. Pero en rigor, lo que quería explicar muy rapidito es que hay una preferencia de paso que es clara. Los ciclistas pueden pasar cuando no hay un bus. Cuando el bus se detiene, tienen que esperar y son los usuarios de transporte público los que tienen preferencia. Eso a mí me parece que es bastante intuitivo, pero es importante que lo reforcemos. Y eso se hace con demarcación y señalización clara para los ciclistas, y ojalá también con algún tipo de folletín informativo que podamos disponer en los paraderos para que los usuarios de transporte público también entiendan que deben esperar en el paradero y no pararse en la plataforma cuando no hay un bus detenido, ¿ya? Y mientras eso opere, yo creo que la gente lo va a entender y va a funcionar bien. Y vamos a reducir un montón de otros conflictos que ya teníamos por el emplazamiento de la ciclovía a la izquierda. Entonces, espero que funcione bien. Por supuesto que van a haber roces al inicio, y como mencionaba Matías, es importante que nosotros comuniquemos y hagamos también el trabajo de educar a las personas en cómo se ocupa esta infraestructura que es nueva, para que minimicemos esos riesgos y esos roces. Yo quiero señalar que
Desde que se decidió hacer una ciclovía ha habido diferencia de opinión. Y lo que ha sucedido, nuestros equipos técnicos siempre estuvieron a favor de ir por la derecha, como va a ser ahora. En ese momento el Ministerio de Transporte sugirió otra cosa y yo le hice caso al Ministerio de Transporte. Y ahí el problema obviamente está en el cruce que se produce más abajo, en que la ciclovía pasa de la izquierda a la derecha. Ese es uno de los principales problemas. Y también me han señalado varios otros, básicamente el contraflujo, que en el fondo al venir por, subiendo, que no debieran, ¿no es cierto?, por Eliodoro Yáñez, van pegados a la cuneta y por lo tanto están más protegidos. Pero el contraflujo también es peligroso porque un automovilista que esté cruzando por una calle para meterse a Eliodoro Yáñez generalmente ve hacia el poniente y no hacia el oriente, y entonces puede atropellar a un ciclista. Así que yo quiero señalar que ambos tienen dificultades. Ahora, cambió el equipo del ministerio y nos contactaron, pero nos contactaron cuando nosotros ya estábamos con la ciclovía bastante avanzada. Claro, venían recién instalándose, así que tampoco es una crítica ahí, ¿no? Yo quiero señalar que no quiero criticar a nadie, porque esto es algo que admite visiones distintas. Estamos probando, estamos viendo que funciona, yo tengo aprensiones, otras personas tienen otras aprensiones y esto es así. Entonces, cuando desde el ministerio nos invitaron a conversar sobre una posibilidad de repensar el diseño de la ciclovía, la verdad es que los grupos técnicos rápidamente se pusieron de acuerdo. Y a mí me parece que cuando dos grupos técnicos se ponen de acuerdo, yo efectivamente tengo aprensiones. Pero bueno, uno tiene que confiar en la gente y yo confío en las personas, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos acá y que tenemos, y espero que también en las del Ministerio de Transporte. No tengo por qué pensar nada en cuanto a su capacidad técnica, pero yo quiero señalar que cuando dos grupos técnicos grandes, importantes, se ponen de acuerdo, a mi juicio hay que escucharlo y hay que tomar esa decisión. Y eso es lo que yo he hecho y yo esa decisión la voy a defender, porque hemos tomado la decisión con todos los pros y todos los contras arriba de la mesa. Hay dos problemas, efectivamente, está el tema del colegio y efectivamente desde febrero ellos no han podido estacionarse ahí en el Eliodoro Yáñez y de alguna manera se las han arreglado. Por lo tanto, sí, quizás va a ser más incómodo, pero la verdad es que tenemos una pista menos para autos y para buses por la ciclovía, y entonces también no es fácil tener otra pista aún menos, ¿no es cierto?, por el tema del estacionamiento de autos, sobre todo si pueden hacerlo en otro lugar. Y el tema de los buses, a mi juicio, va a quedar bastante mejor una vez que lleguen esas tarimas, ¿no es cierto?, que estamos importando. Pero eso va a demorar 3, 4 meses. Y mientras tanto vamos a tener que tener, y de hecho creo que está programado una conferencia de prensa, etcétera, para explicar todo esto. Y vamos a tener que, pero la decisión se tomó hace muy poco, recién la semana pasada. Y por lo tanto no ha habido tiempo hasta ahora porque todavía estábamos discutiendo la parte técnica de qué es lo que íbamos a hacer. Y por lo tanto no ha habido tiempo, ¿no es cierto?, para comunicar o para conversar con distintos actores. Y sí, entendemos que esto es un problema. Y vamos a hacer, yo lo único que les quiero decir, estamos todos trabajando para minimizar todo lo más posible cualquier tipo de conflicto u accidente, sobre todo. Y eso, vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande de comunicación
Probablemente nuestros equipos van a estar ahí los primeros días monitoreando, sobre todo en los sectores más conflictivos. Ellos están muy comprometidos con esto. Y bueno, les quiero señalar, no hay ninguna decisión que uno pueda tomar que sea 100% perfecta o 100% mejor que la otra. Generalmente uno escoge entre distintos grises, ¿no? Y bueno, esta decisión ya se tomó, pero yo no tenía absolutamente ningún motivo para irme en contra. Yo, que no soy experta en bicicletas, como ustedes han visto, en forma muy publicitada, y tampoco soy especialista en tránsito y por lo tanto yo sentí que tenía que escuchar a las personas que de verdad sabían. Y vamos a hacer todo el esfuerzo para que resulte lo mejor posible. ¿Ya? Ok. No sé si sobre esto todavía hay pedida la palabra o ya son sobre otras cosas. Parece que el concejal Ibacache sobre esto también. Sí. Un detalle sobre esto nomás, alcaldesa, que a veces los detalles se nos van quedando y gracias por todas las explicaciones técnicas, las cuales comparto y las agradezco para poder entender el problema. Quería plantear solamente el que existiese espacios en las calles aledañas, donde sea, para personas con movilidad reducida, que es bastante frecuente en los colegios. Entonces, creo que es importante que en algún lugar haya el espacio para ellos ya considerado y no haya que estar a última hora incorporándolo. Eso va a tener que ser por las calles aledañas, porque por Eliodoro Yáñez va a ser imposible. O sea, ahí no va a poder parar nadie porque ya sería segunda fila. O sea, así que vamos a ver si que existen todas las facilidades por las calles aledañas. Lo vamos a mirar, concejal Ibacache. Perfecto, vamos entonces. Una última, perdón, una última. No ¿sí? sé si habría posibilidad, porque ahora mencionando el asunto de los buses me da mucha más aprensión a mí todavía, porque el colegio podía hacer algo muy concreto en una esquina, pero los buses lo encuentro mucho más dramático. ¿Qué posibilidades de que las buses pudieran trasladarse de recorrido por otra calle? Porque eso sería, yo creo, la solución más racional dentro de todo, más segura. Concejal, o no sé qué tanto volumen de buses transita por ahí. Cuando tengamos ya las plataformas, el peligro se va a reducir muy fuertemente, ¿no? Porque además esas plataformas van a tener un angostamiento y van a tener de alguna manera algo que advierta al ciclista que está en una zona en que tiene que tener cuidado. Por lo tanto, el problema es por estos 3 meses o 4 meses, que es lo que demore en llegar esas plataformas y que se puedan instalar. Y en ese sentido, lo que vamos a tener es básicamente gente desplegada. Creemos que al final es lo mejor. Cambiar recorridos de buses, primero no hay calle, no alcanza a estudiarlo, es solamente por 3 meses. Hay 2 líneas de buses, no son tan frecuentes. Nosotros creemos que básicamente teniendo gente ahí, como hemos tenido mucha gente, por ejemplo, en los vacunatorios, para ayudar es la solución correcta. O lo mejor que podemos Alcaldesa, hacer. Perdón, yo me permitiría sugerir que mientras no lleguen las plataformas, yo no conozco el proyecto en detalle, no lo he revisado, no he tenido esa oportunidad, quizás me lo pueden mandar después. Pero mientras no lleguen las plataformas, debiésemos poder demarcar esa zona de alguna forma especial, ¿ya? Yo hace mucho tiempo atrás trabajé en el diseño de la ciclovía Portugal en el centro, que tiene el mismo problema, ¿no es cierto?, que tiene los paraderos en ambos costados, y la manera en que se resolvió en ese caso fue que se pintó una suerte de paso de cebra en toda la extensión del paradero en la ciclovía. Entonces eso es un lenguaje bastante universal, la gente lo entiende, hay un paso cebra, por lo tanto hay una preferencia de paso y yo tengo que dejar ceder ese paso. Eso se puede también complementar con alguna demarcación de ceda al paso, puede ser una señal o puede ser incluso una demarcación en el piso, ¿no es cierto?, un ceda al paso en el piso junto con el paso cebra y una línea de tensión, para que los ciclistas entiendan que en ese sector tienen que estar atentos de ceder el paso a quienes suben y bajan del bus. Lo más difícil quizás va a ser que quizás si no hay segregadores en ese punto, los buses para atender a meterse hacia la ciclovía, que es algo que
se elimina con las plataformas, ¿no es cierto? Porque las plataformas operan como un límite físico igual que los segregadores, por lo tanto, la aprehensión que tiene el concejal Monkeberg de como que esto podría significar que más ciclistas pudieran ser atropellados por un bus, bueno, en realidad mientras respeten la segregación no debería aumentar el riesgo, ¿ya? Entonces, pero en el intertanto, mientras no hay plataformas, creo que es importante tener algún tipo de demarcación provisoria que, de nuevo, deje muy claramente establecida cuáles son las reglas del juego y cómo opera en el fondo este sistema. A ver, yo le quiero contar nomás, perdón, ¿quieres hablar, Gerardo? Sí. Adelante. Justamente todos los dispositivos que menciona el concejal Echiburú están definidos formalmente en un plano de la transición, ¿cierto? Porque son 2 etapas, sin plataforma y con plataforma. En ambas etapas, no obstante, el proyecto consigna el estrangulamiento, ¿cierto?, del ancho de la ciclovía, tal como lo señaló la alcaldesa, ¿cierto?, lo que nosotros llamamos deflexión horizontal, ¿cierto?, viene en un ancho la ciclovía y al acercarse a esta área de interacción con los pasajeros, se reduce ese ancho. Eso es lo primero que ocurre. Lo segundo es que el ciclista enfrenta una batería de bandas alertadoras, ¿cierto?, que perturban el manubrio para alertarlo justamente, ¿cierto?, que está entrando en un área especial. Enseguida está la demarcación que menciona el concejal. En este caso, nosotros decidimos no poner las líneas, ¿cierto?, que se asocian normalmente a un paso peatonal, porque la forma de esas líneas difícilmente establecía una relación con un paso peatonal, no se entendía bien. Entonces hicimos otra demarcación que está internacionalmente validada, que es un achurado, ¿cierto? Que es muy llamativo visualmente para establecer la preferencia de los pasajeros. Entonces hay recursos que vamos a plasmar en esta etapa de transición y, como dijo la alcaldesa, estamos coordinando en este momento el integrar a un conjunto importante de funcionarios municipales que están motivados para participar de esta experiencia en lo que es el monitoreo, digamos, que partiría en principio este viernes, ¿ah? Y ahora tenemos a las 2:30 con administración, tenemos una reunión de coordinación con comunicaciones justamente. Entonces ahí se abordan todos los temas que se han planteado.